Ahora sí. Pues a nombre del Centro Universitario del Valle de Zacapu, les damos la más cordial bienvenida a nuestro Jueves Cultural. Gracias, Lilia, por tu apoyo en la realización de esta actividad. Muchas gracias a los estudiantes, profesores, invitados que ya están aquí con nosotros y muchísimas gracias, por supuesto, a nuestro súper invitado especial del día de hoy, el arquitecto y escultor David Camorlinga Tagle, a quien me voy a permitir presentarles. Él es un artista mexicano, nacido en la Ciudad de México, es muy joven, nació en 1983. Tiene una trayectoria activa que rebasa ya los 20 años. Camorlinga estudió en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene como maestros de vida y fuente de trabajo plástico a la naturaleza, la gente, la observación, y se ha visto gratamente influenciado, en primer lugar, por el fallecido ícono de la arquitectura mexicana, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, de quien aprendió la mirada de identidad con sus raíces prehispánicas del México profundo, ya que colaboró 5 años con él. Asimismo, por los artistas, arquitectos, tipógrafos, diseñadores gráficos, escultores y paisajistas. Tiene una amplia formación académica y ha viajado por varias partes del mundo: Italia, Francia, Inglaterra, España, Nueva York, Chicago, Londres, Holanda, Canadá, la India y, por supuesto, México. Sitios donde ha visitado museos y aprendido de las culturas su sincretismo. Su trabajo es reconocido en diversas partes de México y el mundo. Su obra, es el testimonio, la huella sobre la naturaleza llena de significados. Una muestra de su condición humana que todo hombre lleva en la vida, pero todo hombre como él, que siente su existencia, piensa por sí mismo y trabaja su conciencia, dice: mis trabajos son como si tuvieran alma. Resultó de su dedicación, sensibilidad y corazón que imprime en cada uno de sus proyectos. David Camorlinga lleva más de 20 exposiciones individuales y más de 15 exposiciones colectivas. Y el día de hoy, pues tenemos el honor de recibirlo aquí en esta área virtual del Centro Universitario del Valle de Zacapu. Bienvenido, David, y gracias, Lilia, nuevamente. Hola, ¿qué tal? Soy David Camorlinga. Antes que nada, muchas gracias a la universidad, a Lilia, a todos los maestros que están en este momento y al auditorio. Creo que, bueno, en estos momentos en los cuales la pandemia nos ha pegado al área cultural de manera importante, creo que muchos de nosotros como artistas, o sea, al final creemos que el arte no solamente es para coleccionarlo o algo, sino para exponerlo. La gente o los artistas nos presentamos en este tipo de espacios como los museos, como en el caso como escultores, como en jardines, en espacios públicos, y son de manera súper importante el cual la gente nos vea, la gente entienda cuál es nuestro mensaje, cuál es la línea que perseguimos y el por qué hacemos las cosas. Al final, cualquier cosa que hagamos nosotros como artistas es una extensión de nosotros mismos hacia afuera, ¿no? Y ese es algo que creo que el COVID en este momento nos ha evitado que nos expresemos de esta manera a través de museos, ya que han existido pues otras plataformas, a lo mejor como Instagram, como Facebook, hacer exposiciones virtuales, pero realmente no es lo mismo. O sea, ver una pintura a través de un video no es lo mismo que cuando vas y la ves directamente en un museo. Las pinceladas, la forma en la cual el óleo se ve, o las texturas de las esculturas, o hasta el mismo espacio y la iluminación como se haya planteado, genera diferentes directrices al ver pues cualquier obra de arte. Siempre, por eso es que la museografía y la curaduría son de suma importancia en las exposiciones, porque hay ciertas exposiciones para que la gente las vea, para que la gente las entienda y para que también la gente se sensibilice, ¿no? Pero bueno, más allá de todo, pues me gustaría saber de la gente que está ahí, pues cuáles son
Si alguien me conoce, ¿qué es lo que ha visto de mis obras? Si no me conocen, es a lo mejor qué preguntas tienen ustedes referente al arte y cómo lo podríamos exponer. Y después, con mucho gusto, les doy un tour aquí en esta galería donde todas las esculturas que están son mías, ¿no? Yo quisiera preguntarte, David, ¿cómo iniciaste el gusto en esto de tu carrera? ¿Fue por tu carrera la escultura o ya desde niño? Siempre fue una situación que fue desde pequeño, porque yo desde chiquito siempre estaba dibujando o haciendo piezas o con palitos de madera, hacía como estructuras. Siempre me llamó en el dibujo técnico desde primaria. Me acuerdo de estos ejercicios que te ponen a unir como, pongamos esta línea y entonces unes 1,9, 2,8, 3,7 y entonces empezabas a hacer estas famosas estrellas, ¿no? Y cuando también te ponían los círculos y unías un punto uno con todos y uno con, dependiendo de los números, ir viendo cómo se iban desarrollando estas líneas. O sea, siempre fue algo que me llamó mucho la atención y yo no solo veía como las líneas, sino como que buscaba hacer que eso tuviera volumen siempre. Siempre fue algo que para mí el espacio es algo importante. Al final creo que por ahí también, por eso fue que terminé estudiando arquitectura, porque el espacio es algo realmente muy interesante, porque nosotros podemos hacer esculturas que a lo mejor, pongamos una escultura grande que mida a lo mejor 5 metros o 10 metros de altura, y dependiendo esa escultura donde se encuentre, será o excesivamente grande o será excesivamente pequeña, ¿no? Entonces, saber manejar esas proporciones para que una escultura se adueñe o se apropie de ese espacio, realmente es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Es algo que a mí me ha gustado y las proporciones como las proporciones armónicas y las proporciones áureas es algo que no solo juegan en mi escultura, sino juegan en el momento que yo coloco esculturas en ciertos espacios, más como en casas, ¿no? En cuestiones particulares, porque siempre que me dan un espacio busco ver la relación que hay como entre el espacio y la escultura o el espacio y el espectador y siempre estás jugando con eso para saber qué es lo que tú buscas dialogar en ese lugar, qué es lo que la escultura busca dialogar. Y pues siempre ha sido algo que creo que desde chiquito lo he traído conmigo y se fue desarrollando poco a poco, poco a poco. Tenía mis cuadernos de dibujo. Después empecé a tener como bitácoras que en ese momento no eran, sino eran como cuadernos de apuntes. Y cuando llegué a mi carrera en la universidad, aprendí a tener mis bitácoras, que era como un pequeño diario de tus pensamientos, tus dibujos y lo que tú querías desarrollar, que hasta la fecha sigo consultando mucho mis bitácoras porque eh, desarrollé tantas cosas en mi carrera o tuve tantas ideas o fui tan inquieto que hay veces que digo, bueno, hay que ir a ver las bitácoras a ver qué estaba pensando en el año, no sé, 2002 y decir, a ver, qué locura se me había ocurrido y ver si la podemos desarrollar, ¿no? Creo que a veces es importante también regresar a veces a los inicios o también encontrar ese diálogo interno que antes no tenías, porque conforme vas avanzando, tú mismo vas aprendiendo otras cosas, vas aprendiendo de cómo fundir, vas aprendiendo de cómo trabajar las piezas, vas aprendiendo cómo darle ciertos acabados y poco a poco a veces no es que te pierdas, sino te vas enrollando en otra parte, ¿no? O sea, vas evolucionando o, o vas generando este cambio de metamorfosis dentro de ti. Porque uno empieza de repente a lo mejor con un círculo y termina de repente con una pirámide. Y ese cambio entre el círculo y la pirámide, pues es una transición que tú vas viviendo, que vas entendiendo. Y a lo mejor como Gaudí de repente hacía un círculo y lo iba transformando poco a poco a un cuadrado. Entonces, esos cambios que de repente se van formando o esa metamorfosis de repente en las figuras geométricas, es algo que a mí me gusta demasiado, ¿no? O sea, es como de repente a lo mejor hacer convivir estas figuras con otras, ¿no? Excelente, excelente. Yo quisiera preguntar algo. Sí.
Hola, hola David, pues mucho gusto. Yo no conocía tu trabajo hasta hace un rato que te googleé. Eh, pero bueno, preguntarte un par de cosas. La primera es, em, primero, si, si vives completamente de tu trabajo como artista. Y la segunda, en un país como México, ¿cuáles han sido, y me refiero como México por todas las similitudes que tiene con Latinoamérica, cuáles consideras que han sido las mayores dificultades que se te han presentado para dedicarte a esto? Y también qué ventajas te ha proporcionado el desarrollarte o desarrollar tu talento en un país como el nuestro. Mira, creo que México siempre ha sido un gran país en todos los aspectos porque siempre hemos tenido, siempre hemos acogido muchas cosas y a todo mundo, ¿no? México es alguien que abraza a todas las personas y creo que las dificultades es como cualquier persona que sale de la carrera en un principio y no tiene experiencia laboral. Llegas a un museo, tocas las puertas y de repente hay gente que te pide los currículums o te pide las cosas y creo que lo más difícil que mm, en mi caso particular que ha sido hacer las carpetas porque me choca hacer carpetas. O sea, a mí me puedes decir, oye David, tengo un jardín y queremos una escultura y entonces pues, puedo desarrollarla en unos días y me pongo a hacer los planos, los isométricos, las perspectivas, hago los despieces porque en geometría se me facilita demasiado, pero ponme a hacer una carpeta de decir, a ver David, ¿cuál es el concepto de la pieza? Y yo lo tengo aquí en mi cabeza. Actualmente grandes museos o grandes espacios lo que piden son las carpetas y no tanto la obra. Eso ha sido realmente un caso muy particular de muchas cosas porque pues de repente es como decir, es como si, no es que me esté comparando con Miguel Ángel o con Bernini ni con nadie, sino ellos solamente hacían y creaban y creaban y creaban y hacían, ¿no? O sea, a Caravaggio lo ponías a pintar y de repente la situación decían que si la luz y que si la gente y que si la situación del pueblo y entonces empezar a encontrarle a esos artistas las cosas para irlas congeniando con algo, bueno, ha sido situación de los curadores que actualmente hacen las cosas y buscan darle sentido a algo para llamar la atención. Nosotros, yo por lo menos yo como artista realmente, a mí lo que me interesa es la situación de estar creando. O sea, ahorita estoy trabajando en un tema que tiene que ver con los fractales, las matemáticas y la física, pero yo es algo que sé, es algo que yo entiendo. Entonces, hacer esas carpetas para mí ha sido un poco a lo mejor complicado, porque pues de repente vas aprendiendo cómo preparar los archivos para los museos, cómo tienen que ir las fichas técnicas, cómo es mejor y a pesar de que tú le quieras dar tu propia, como, ¿cómo se decir? Pues darle tu propio formato, porque a veces tú dices, bueno, yo quiero que se vea bonito y que la gente lo entienda y que se vea espectacular y que mi carpeta esté diseñada, pero bueno, cada museo tiene sus propias formas de presentar las cosas, entonces te vas adecuando un poco. El tema del seguro de la obra y los traslados, pues también vas aprendiendo, porque bueno, hay veces que los museos son espacios muy pequeños o hay escaleras o hay puertas sumamente chiquitas y entonces si tú haces una pieza grande y la intentas meter, pues bueno, a veces hay que desarmarla toda o a veces hay que ponerle un poco de, podríamos decir, un poco de aceite para que entre. O sea, de verdad, o sea, hemos hecho maniobras en ciertos museos que de verdad son impresionantes. Algo que también, eh, no sé cómo decirlo realmente con las palabras correctas, pero hay museos en los cuales, a pesar de ser importantes, carecen de presupuesto. Y hay veces que uno como artista tiene que dar un poco de dinero para, o sea, no que te lo pida el museo, pero es que tú quieres que las cosas estén bien, entonces a veces te tienes que sumar con ellos para poder hacer que las cosas se vean como tú quieres, ¿no? Entonces, esas son como algunas cosas que han sido como un poco laboriosas. De ahí en fuera, creo que mi proceso de como artista ha sido eh, bastante bien abrazado. Desde desde que empecé esto, mi madre realmente me apoyó constantemente, cargaba mis esculturas y de repente, eh, esta pieza sí pesa, ¿no? Pesa como unos
15, 16 kilos. Entonces, ¿te imaginas de repente a mi mamá que venía con esta escultura cargando desde el estacionamiento hasta, no sé, la dirección, ¿no? Con el director de algún museo y de repente le iba cargando. Entonces ella fue la primera que confiaba en mí y entonces iba cargando piezas y las llevaba y las hacía y entonces, pues, los museos tocábamos a lo mejor, no sé, pongamos 10 puertas y se abría una. Y poco a poco se fueron abriendo más y se fueron abriendo más y conforme fui teniendo pues, exposiciones en ciertos lugares importantes, se fue volviendo más fácil todo. Y hay otros museos que no se trata de más fácil, sino se trata de tener las carpetas. Y esas carpetas son cosas que les interesa a esos museos, tenerlas, ¿no? Por lo que te piden, por lo que busca el museo, debido a la imagen del museo, lo que ellos tienen, ¿no? También cada museo, así como cada artista tenemos un lenguaje, también pasa así con los museos. Entonces, hay cosas que son un poco complicadas con ellos porque tú para que tengas una exposición, hoy le hablo a un museo y si hoy un museo me dice que sí, lo más probable es que tu exposición se haga un año después, ¿no? O 2 años después, o en ciertos museos 5 años después. Pero es parte de que cada museo tiene sus cosas. Por parte de gente en particular, pues he tenido gran fortuna de dedicarme, de que me den, pues, ¿cómo decirlo? Decir, David, ese espacio, haz lo que tú quieras. Entonces, por ahí me ha ido muy bien. Que si vivo del arte, sí, me va muy bien haciendo esculturas. Soy una persona que soy muy proactiva, entonces no solo trabajo esto, sino hago todo lo que pueda hacer, ¿no? Hago desde estructuras para puentes, hago tribilosas, hago mis esculturas, hago proyectos ejecutivos, hago remodelaciones, entonces, bueno, tengo un equipo de gente que me ayuda a hacer muchas cosas y ando de aquí para allá, porque no me hace estar quieto, ¿no? Pero bueno, cuando hago una escultura grande, de verdad sí estoy casi todo el día metido en mi taller porque pues hay que hacer planos, desarrollar y hay veces que detallitos que bueno, la situación geométrica es, es fácil de desarrollar, pero bueno, hay veces que se necesitan muchos planos y cuando no casan o no cierran, no es porque esté mal hecho en despiece, sino porque bueno, conforme vas haciendo como las cajitas o los triángulos o estas pirámides, a veces se necesitan otros planos u otras cosas para irlas cerrando. Y bueno, pues con mi maestro de taller, pues ha sido todo un proceso que hemos ido aprendiendo juntos, ¿no? Yo he aprendido a saber cómo ellos saben leer los planos y yo escribirlos de tal manera que ellos me los entiendan. Realmente el proceso de la escultura es algo sumamente bonito. O sea, ser artista es algo en México que es muy padre. Y en cualquier lugar, si eres buen artista o eres comprometido, siempre te va bien, porque la gente siempre te recibe de manos abiertas. Te reciben más de manos abiertas que cuando eres arquitecto, ¿no? O sea, no, ya llegó el maestro David, ¿no? Y de repente, no, ya llegó el arquitecto, y entonces, pues bueno, ahí te tienen esperando a que veas, pases a medir o a ver cómo va todo. Son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, el recibimiento y las cosas en México, pues sí ha sido bien, pero también creo que es cosa de no vencerte y estar duro y duro y duro, que es algo que pues yo soy muy de ese estilo y estar constantemente al pie del cañón, ¿no? Hola, buenas noches. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál de tus obras es más significativa para ti y por qué? ¿Y qué estaba pasando en tu vida en ese momento para que crearas esa obra? Mira, te voy a contestar mejor mostrándote la pieza porque es más fácil de repente a veces como enseñarla que ¿cómo se llama? Que describirla. Esta pieza se llama Vacíos, ¿ya la viste? Sí. Entonces, si tú pudieras describírmela, ¿qué podrías decir de la pieza? Bueno, desde mi punto de vista es una persona que, bueno, lo que yo puedo describir que es una persona melancólica, Ajá. que en ese momento tenía a lo mejor un momento
de preocupación y se quedó en esa posición para tomarse un tiempo y hacer una reflexión profunda sobre qué tendría que hacer en su destino, Esta pieza, cuál camino como bien tomar. el nombre de la pieza se llama Vasibus, ¿no? Y Vasibus en latín quiere decir vacío, Ujú. ¿no? Entonces, creo que estaba en la carrera cuando diseñé esta pieza y parte de esta escultura, o sea, mira, si la podemos ver de perfil, notaremos cómo se nota un poquito como, ¿no?, la parte de la espalda. Y si nos fijamos en la posición de la escultura, notaremos que es una posición introvertida, ¿no? ¿Por qué? Porque está como guardándose, ¿no? Como bien lo dices. No es tanto como la preocupación, pero yo buscaba mucho en ese momento. eh, Como buen adolescente siempre nos sentimos de repente eh, no queridos por nadie, ¿no? O de repente buscamos estar peleando con todos, o buscamos dialogar, o simplemente nos encerramos con nosotros mismos y no queremos saber de nadie, ¿no? Entonces, si tú ves como la diferencia, esta es la misma, pero en otra pátina, y si te fijas, esta es la pareja. ¿Notas la diferencia que le di como a la mujer y como al hombre? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues la situación, o por lo menos la parte para mí cuando estás vacío, a veces buscas mucho más interiorizar o entrar dentro de ti, ¿no? Para poder salir. Entonces, muchas veces necesitamos a veces tocar fondo para encontrarnos con nosotros mismos. Y es algo que, pues bueno, a lo mejor a mí me pasó en ese momento. Y me acuerdo que en ese momento, algo que estaba pasando conmigo es que eh, estaba leyendo mucho de David Alfaro Siqueiros, y Siqueiros, pues bueno, solía tomarse fotos muy constantemente con lo que sentía, cómo lo vivía, y a través de eso generaba sus dibujos. Entonces, bueno, en ese momento me cayó a mí como el 20 y dije, bueno, si este hombre se tomaba fotografías, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Me tomé una foto de cómo me sentía y entonces decidí diseñarme, ¿no? Esa fue como parte de ese proceso, y no es como que la pieza que sea que más caracterice, porque casi todas tienen algo de mí, pero bueno, así fue una de mis primeras esculturas, si no es que la primera, y a partir de ahí, pues bueno, esta pieza la he hecho en formato desde, como casi podríamos decir bebé, porque la tengo como de este tamaño, chiquitita, y de ahí he ido creciendo hasta la más grande que he hecho ha sido de 3 por 3 metros. Decir que es un hombre sentado, ¿no? Pero en 3 metros sentado, pues quiere decir que el hombre mediría como unos 9 metros de alto, ¿no? Así es. Gracias. De nada. David, ¿tú diseñas más para interiores o para exteriores? ¿Y cuál es sería la enorme diferencia entre hacer una obra para una exposición en interior y una para exterior? Porque yo veo en tus imágenes de Google, perdón, que estuve revisando, muchísima obra en exterior. Voy a ponerlo, no es que diseñes como para adentro o para afuera. Lo que sí podemos decir es que cuando haces una obra para exterior, debes de prepararte para saber cómo funciona. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza es la naturaleza. O sea, vivimos en la Ciudad de México, que en este lugar, con la contaminación, con la lluvia ácida y con todo lo que hay, si tú haces una pieza que sea pulida, nos referimos a lo mejor, aquí, pues sí, ahí se ve, ahí no me veo, ahí están. ¿Se fijan estas piezas como están pulidas? Igual de estas, y podemos ver estas piezas. Sí, claro. Todas esas piezas, si nosotros manejamos una pieza en bronce sumamente pulida para el exterior, no va a durar, aunque le pongamos una laca. ¿Por qué razón? Porque la laca se va a caer con el paso del tiempo del sol, y conforme se vaya agreteando esa laca,
la va a empezar a oxidar y mucha gente, he tenido gente que me ha comprado esculturas y cuando yo hacía piezas con baño en plata o llegué a hacer piezas en plata, resulta ser que las piezas se oxidan porque la plata tiene ese proceso de oxidación. Y la gente le gusta que como tú entregues una pieza, si se le estás entregando así pulida, así debe de permanecer toda la vida. Entonces, a veces los mantenimientos de las esculturas en ese tipo de cosas termina siendo muy caro cuando no entiendes el proceso, no entiendes a dónde va a estar la escultura expuesta. Muchas de mis esculturas que pongo para el exterior busco generar pátinas porque pues ir en el mar notaremos que el bronce se empezará a poner más verde debido a las sales, ¿no? Aquí en la ciudad, pues bueno, se va a poner más negra debido a la cuestión del polvo y tanto smog. Es algo que pasa. Entonces, vas generando ciertas pátinas. A mí me gusta, por decir, el proceso del acero porque admiro mucho al escultor Chillida. Y Chillida en sus piezas de acero las deja en acero, las deja expuestas totalmente a la corrosión, a cómo las inclemencias del tiempo va a generar esta oxidación en estas piezas de acero y se ven increíbles. Pero bueno, no todo el mundo admira esas cosas. Hay gente que prefiere todo lo pulido. Pero si vemos piezas pulidas como las de Anish Kapoor, que son espejos realmente, son piezas de acero inoxidable que, bueno, casi no se van a oxidar. Pero una pieza de acero inoxidable a una pieza en bronce o en acero, los costos son sumamente altos y no siempre tienes un cliente que te vaya a pagar ese costo, debido a que es mucho más caro ciertos materiales. Entonces, cuando dicen que si no puedes con la naturaleza, o sea, si no puedes con, ¿cómo dicen? Si no puedes con el enemigo, mejor únetele, ¿no? Y a la naturaleza, la verdad es que siempre la naturaleza te va a dar un toque en el cual va a ayudarte a que siempre se vea mejor. La oxidación natural, la pátina natural, es algo que solamente la naturaleza le va dando. O sea, cuando vemos esculturas de Bernini en Italia, o vemos estos ángeles en los puentes, y vemos cómo la misma corrosión o el salitre que se va escurriendo, hay piezas que parece que están llorando porque la corrosión la hizo que parecía que está así y te genera un sentimiento diferente. Yo casi todas mis pátinas busco que sean lo más naturales posibles y que se manchen. A mí me gusta la mancha porque pues la vemos en los mármoles, la vemos en pues toda la naturaleza tiene manchas. Y hacer las cosas que queden perfectas, no es que no se pueda, pero simplemente queremos que se vean siempre perfectas conforme el paso del tiempo y la naturaleza le vaya aportando, o vamos a tener esculturas que van a estar pintadas o laqueadas por toda la Ciudad de México y poco a poco, conforme se les vaya acabando esa laca, las vamos a ir viendo que están deterioradas. Y en México, la cuestión de darle mantenimiento a las esculturas es casi nulo. Entonces, prefiero hacer piezas para exteriores que tengan que ver con materiales como mármol, ¿no? O sea, a lo mejor concretos, con polvos o agregados naturales, para que poco a poco se vaya integrando en una situación natural. Y les explico yo mucho a los dueños, ¿no? O sea, yo he puesto esculturas grandes, así pulidas, las he patinado y les he explicado a los dueños que la pieza poco a poco se va a ir despintando de esa pátina y va a ir saliendo el bronce poco a poco. Y que la dejen que la misma naturaleza vaya generando esta magia solita. Y de verdad que es algo que es muy padre, porque conforme la van limpiando la gente, se le va cayendo como una costrita o como este ácido, o bueno, las pátinas son ácidos o oxidaciones adelantadas, o sea, es una oxidación como un poco artificial o rápida en una cuestión artística. O sea, metes un ácido en una escultura que va a generar un proceso de oxidación adelantado, que es lo que formamos, ¿no? Entonces, sí busco mucho dónde va a estar mi escultura para saber cómo la voy a patinar para que se integre al ambiente o se integre a la familia que la va a tener, ¿no? Oye, David, por lo que escucho, haces esculturas metálicas y no metálicas. ¿Cuáles te gustan más?
¿Y las metálicas, tienes fundición y forja y procesos mecánicos? ¿Cuáles me gustan más, si metálicas o no metal? Me gusta más el metal. ¿Por qué? Pues porque es más fuerte. En ciertos puntos creo que es más fácil solucionar algunas cosas. Porque pues si hacemos una pieza en resina gigantesca que tenga que unirse con otra algo, o sea, pongamos que hagamos como diferentes bloques, ¿no? O mira, vamos a mostrar esta pieza. Esta pieza se llama olivo, ¿no? Esta que está aquí. ¿Sí se ve? ¿Ya la viste, Demetrio? Entonces, esta escultura, si yo la tuviera que hacer en resina, tendría que hacer cada uno de esos círculos y después, o sea, en bronce también te las ingenias para ver cómo la atornillas o cómo las soldas. Pero a veces en resina, cuando haces un hoyo y la tienes de repente que, pongamos que hoyo al momento de generar la cuerda o de meter algún refuerzo, puede ser que la resina se truene porque las fuerzas de los metales, pues a veces son más fuertes que las resinas y se rompen. Y cuando las vuelves a parchar, se nota el parche. Porque aunque tú hagas una cubeta de resina, o sea, pongamos que hagamos un galón, digo, un tambo de resina ya preparada con diferentes agregados. Si tú ocupas esa misma resina para hacer los parches, no se va a ver igual, se nota el parche. Es algo de verdad que es algo que peleas, o sea, tienes que hacer a lo mejor la pura resina natural con un pigmento y contar cuántas gotas le pones para que ese color sea, pero si le metes agregados, nunca va a dar igual. Las resinas y todo, en particular hacen un polvo de verdad que es, o sea, bueno, una vez hemos hecho, en mi casa hemos hecho muchas piezas como en resina grandes y me acuerdo que una pieza que hicimos así como de 3 metros o algo así, la lijé y la lijé y la lijé, que bueno, resultó ser que pues toda la cuadra tuve que mandar a un lavacoches para que lavara todos los coches de la cuadra porque yo traía una nube blanca en techos y en coches, o sea, es algo gigantesco. El polvo en bronce también mancha por todos lados, es diferente la mancha, o sea, ahí le va a llegar bronce a todo mundo y de repente a lo mejor va a empezar a haber oxidaciones, pero bueno, son cosas que son diferentes. El bronce, si le haces a lo mejor un hoyo que no tenía que ser, lo vuelves a soldar y se arregla, y si tú tienes la misma liga, no se va a notar, ¿no? Por eso hay escultores que manejan mejor los aluminios o manejan mejor pues, el acero inoxidable, porque la liga, es decir, las ligas en el acero inoxidable o son puras o no tan puras, y el cordón o la línea no se va a notar. En cambio, el bronce es un metal que no está en la tabla periódica porque se hace de latón y de otras dos, ¿no? Composiciones, y hay bronces amarillos, hay bronces rojos y hay bronces un poco rosas, y dependiendo de la aleación que tengas, pues van a ser más duros o más suaves. Pero siempre se va a notar un poco más el cordón en el bronce, porque las ligas no hay. O sea, si tú soldas con planta de microalambre, el cordón que viene en la planta de microalambre se va a ver diferente y si lo haces con autógena también se nota. O sea, son cosas que van haciéndose. Entonces, por eso hay piezas que cuando tú las ves mías, he hecho piezas como en níquel, mira. Ahí está. Ahí. Esta pieza está... yo creo que se manchó la pantalla, ¿eh? Espérenme. Esta pieza está niquelada. ¿Se fijan así cómo se nota el brillo? Sí. Entonces, hay piezas yo que he hecho, ¿no? En este caso, porque digo que la geometría se me facilita. Esta pieza, pues, se hace un despiece geométrico y se arma. Igual que esta pieza, ¿no? Este está en latón y este está en níquel. Y este está en acero. Y todas se hace como un cierto despiece y se arma. Hay otras piezas como estas que a lo mejor hay que fundirlas, hacer la pieza en cera o en plastilina, sacarle los moldes y luego empezarla a crear, porque las cuestiones alabiadas no siempre, en talleres no siempre es tan fácil desarrollarlas.
a veces sacas tú el despiece y cuando las empiezas a meter en torno o algo así, o a través de moverlas, no siempre se dan. Entonces terminas mejor fundiéndola o haciendo. Es mucho más fácil moverla en plastilina y de repente sacarle el molde que tratar de hacer una placa de acero e irla como un poquito aladeando. De verdad que es muy complicado, sí lo he hecho y me ha costado trabajo. Pues tengo mucho equipo, ¿no? De trabajo en el taller, o sea, tengo dobladoras, tengo pantógrafos, también tenemos para rolar, pero he tenido la fortuna de que mi maestro de taller también era alguien, así como yo, muy ingenioso y alguien que no le gustaba quedarse nada más con lo que le decían. Y entre los dos hemos desarrollado muchas herramientas para poder ingeniárselas, ¿no? Porque, pues bueno, a veces no siempre tienes el presupuesto para comprar la máquina para hacerla. A veces ves cómo se hace la máquina, cómo funciona y entonces haces tu roladora, ¿no? Entonces compras, pues, no sé, los valeros, entonces, y compras la forma de poder, los engranes para meter los tubos y poder enrollar eso. Y a veces nos funcionaba y a veces las dobladoras que teníamos, compramos una que no nos funcionó muy bien, entonces tuvimos que fabricar una a partir de esa porque pues de repente la dobladora tenía 90 centímetros y necesitábamos doblar placas pues a 2 metros, pero pues si compras una dobladora gigantesca, pues ya no te alcanza el presupuesto, o compras la dobladora o haces la escultura, ¿no? Creo que el ser el escultor, así como dice la historia de Miguel Ángel, o sea, cuando Miguel Ángel hace el David, no solamente fue la parte de hacerlo o el proceso, o sea, fue el proceso de convencer a la gente de que él tenía que hacer el David, después cómo sacar el bloque de mármol de esa cantera para que quedara exactamente perfecto y cómo transportar ese bloque de mármol a su taller, porque bueno, transportar un bloque de ese tamaño es impresionantemente difícil sin que se quiebre. Y después, cómo transportar el David al sitio donde iba a estar, también para que no se rompiera. Bueno, son procesos. De verdad que ser escultor es algo que creo yo que me siento sumamente agradecido, porque siempre te las tienes que estar ingeniando para todo. O sea, que si no salió bien la fundición, pues ahora qué haces, ¿no? Y si esa pieza sirve o no sirve, o si la pátina no quedó, o si la pieza no se puede pulir, o si los acabados o los detalles, o de repente los procesos de soldadura, hay veces que estás soldando y esa misma soldadura queda tan bonita que mejor la expones, ¿para qué la quitas? Pero bueno, son procesos que solamente si estás en el taller y estás metido ahí, entiendes esa parte, ¿no? Porque eso es un proceso bellísimo. O sea, porque hoy en día hay muchos escultores que lo único que hacen es enseñan los dibujos, se los dan a un maestro y luego regresan por la pieza terminada, ¿no? Entonces, sí es importante que si te dedicas al arte realmente te contagies de todo, ¿no? O sea, te ensucias las manos y te metas en todo eso porque es bellísimo. Una pregunta, entre Rodin y Claudel, ¿quién te gusta más? Pues al final decían que Claudette hacía muchas esculturas, ¿no? De él y que era la que generaba como las ideas o cosas. Sí. Pero bueno, es muy importante. Yo creo que Claudette le dio como esa plasticidad, ese contacto, ese toque tan sutil que Rodin necesitaba, porque si vemos las piezas de Rodin como de los esclavos, ¿no? Esta en la que estaba en la puerta, ¿no? Cuando tú la ves puesta en un museo, notarás que las piezas son realmente como muy, muy rudas, ¿no? Así como piezas que realmente se notan no solo tristes, sino pues de esclavos, ¿no? O sea, te transmite la situación y todas las demás piezas que Rodin genera con la ayuda de Claudette son piezas como con el toque femenino, que es muy importante. O sea, al final siempre se necesitan de esta sinergia entre dos personas cuando tienes a una compañera o un compañero que está al lado tuyo para ayudarte, siempre le da un toque, ¿no? Por decir, no sé, pues hay veces que yo hago mis esculturas y luego le mando una foto a mi madre y le digo, ¿qué opinas de este color, no? Porque por decir, yo en particular soy muy monocromático, o sea, yo soy
o el color que generan los pigmentos naturales o los colores del metal, los colores que son los puros. Prácticamente, si se fijan en mis obras, casi no hay colores. Tengo muy pocas piezas en colores y las piezas que tengo en colores es porque el color significa algo o quiere decir algo. Entonces son cosas que a mí me gustan. Pero siempre ha existido, por decir, a lo mejor si vemos el Guernica también de Picasso, gracias a la fotógrafa que Picasso conoce, ¿no? En un bar y le dice, oye, soy Pablo Picasso, me encantaría pintarte. Entonces está esta famosa obra de una mujer que está como en tipo éxtasis, ¿no? En casi todo el cuadro blanco. Y ella, gracias al proceso fotográfico y todo, también vemos la evolución del Guernica. Entonces, siempre ha existido evoluciones porque mujeres u hombres han intervenido directamente sobre el artista, ¿no? O pongámoslo de esta forma, o sea, cuando Picasso de repente llegan a su taller los nazis y de repente le dicen, ven una fotografía de los nazis de algo y dicen, oye, qué padre está esto, ¿tú lo hiciste? Y le dice Picasso a ellos, no, ustedes lo hicieron. Obviamente no entendía porque los nazis habían bombardeado el pueblo de Guernica y ellos fueron los que generaron esta destrucción. Entonces, bueno, al final esa obra nace debido a que los nazis pues, sabotean un espacio. Entonces, el estar en constante como estarte exponiendo, y eso es decir, pues si tienes una pareja, te expones con él, ¿no? Te expones en sentido cuando platicas con él, cuando hablas con él, si comes, ¿no? O sea, en el momento de la intimidad te expones porque tú muestras tus sentimientos, o sea, tú muestras lo que quieres. Él también te muestra algo, te platica lo que tú tienes. Entonces, este proceso de convivencia con el mundo te va haciendo que tú evoluciones. De repente dices, bueno, yo tengo una idea y quiero hacer un cuadro que sea con múltiples cuadros. Y de repente alguien te dice, oye David, ¿y por qué no haces un cuadro y le metes una pirámide? Sí, es que mira las pirámides y a lo mejor en esa plática se conformó algo que dices, bueno, tal vez no le meto una pirámide, pero le voy a meter un dodecaedro porque está formado de muchas pirámides y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, el estar constantemente como leyendo cosas te delimita, o sea, pues a lo mejor el ensayo sobre la ceguera, ¿no? De repente dices, bueno, ¿qué pasaría si realmente estuviera ciego? Y digo, vamos a sentir. Y ese libro que lo leí yo hace mucho tiempo, de repente me dio la oportunidad de querer hacer una exposición para gente ciega, para que la gente sintiera las esculturas, las pudiera vivir y ellos pudieran decirme qué. Y para asombro mío, hubo muchas esculturas que de verdad le atinaron, o sea, o de verdad sintieron la escultura. Fue algo realmente como conmovedor para mi persona el ver que gente que no veía una escultura la podía sentir. O sea, había una escultura que tengo que es muy abstracta que se llama Susurro del Mar y solamente es como el mar, o sea, son como unas olas, pero es un conjunto de 3 piezas que una es como cuando se repliega el mar, otra es cuando está llegando a la arena y la otra es cuando está atacando porque es la ola. Entonces son 3 líneas, pero la gente o esa comunidad de gente ciega supo describirme, me dijo, es que es como el mar, es como el va y ven. Y no sabes, o sea, para mí fue algo de verdad que me transformó. O sea, y a partir de ahí decidí hacer esculturas monumentales que la gente las palpara, que la gente pudiera subirse a las esculturas, que pudieran interactuar con ellas. Entonces, cada escultura monumental que yo hago, busco no solamente que la gente se suba, sino reforzarla de tal manera para que no se vaya a caer o la gente no la vaya a tirar. Porque para mí es importante que esa cuestión del arte monumental, la gente interactúe con ello, ¿no? O sea, es algo que a mí me ha dejado como muy claro. Y entonces por eso te digo, o sea, al final yo creo que Claudette palpó a Rodin, o sea, lo intervino de tal manera que puso su sello inmediatamente en muchas de sus esculturas, que a lo mejor Rodin era el más importante y todo, pues bueno, y él, podríamos decir si abusó o no abusó del talento de esta mujer, pues si lo ponemos en ese sentido, pues bueno, pues ni modo, ¿no? Es algo que ya pasó en la historia y esperaremos a que vuelvan a hacer otro Rodin para ver qué pasa. David, Pero, una pregunta. ¿Por qué no haces joyería? Si haces monumental, haces en diferentes formatos, pero
pues con toda la variedad que tienes de trabajos, bien podrías hacer joyería. Sí he hecho joyería, lo único que pasa es que la joyería que yo he hecho es un poco pesada y particularmente soy un poco muy celoso de de lo que hago. Entonces, normalmente para los joyeros resulta ser que uno tiene que entregar las ceras o el modelo para que te las puedan fundir. Entonces, cuando tú entregas las ceras en esos lugares, como no tengo yo el proceso de fundición para hacer cosas tan chiquitas, eh, pues te expones a que te vuelen tu trabajo. Entonces, he querido ver la manera de hacerlo yo y poner mi fundición, porque no se requieren mucho, pero se necesita como la manera de centrifugar bien el bronce para que llene perfectamente. Entonces, más bien ha sido un tema en el cual creo que le he dado muchas vueltas al asunto y creo que sí es buen momento de aventurarse, porque las pocas piezas que he hecho en joyería, la verdad es que han gustado mucho, pero bueno, las he hecho no hago el mismo proceso de fundición de cualquiera de mis esculturas y terminan siendo sumamente pesadas por eso. Pero sí he querido aventurarme y poco a poco, porque tengo una línea de muchos diseños de esculturas, bueno, o de joyería, simplemente no he encontrado un fundidor que sea de mi confianza para poder pues dar mis ceras y que me sienta yo tranquilo, ¿no? Porque esa tranquilidad que yo tenga conmigo mismo también la va a tener un coleccionista o alguien que me compre eso. Habrá que no estar en otro lado porque tiene mi sello, tiene mi firma y tendrán la confianza de que no estarán en cualquier otro lugar. Una pregunta, ¿no sienten que las impresoras 3D están compitiendo con los escultores? No, no, por el ¿O contrario. es una herramienta para ustedes? No, porque al final es toda una herramienta, porque, ¿cómo explicarlo? O sea, una impresora 3D todavía no tiene una situación de inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor las computadoras o las que están haciendo inteligencia artificial y a través de todos los datos que se le están metiendo a un ordenador para que pueda copiar o interpretar 1000 obras y a partir de ahí hacer algo nuevo, pues bueno, ahí sí podríamos hablar de una competencia. Pero las impresoras en 3D creo que hoy en día es algo que, bueno, yo tengo varias impresoras en 3D, ¿no? Por el contrario, o sea, nos ayudan en una forma y es mucho más rápido. O sea, si tú sabes modelar en computadora en programas tridimensionales, pues es algo que te ayuda porque, ¿cómo explicarlo? Miren, les voy a enseñar algo que aquí, para poderlo explicar de una manera mejor. Ustedes notarán a lo mejor esta escultura y esta otra. Ay. Ahí estamos. Cuando tú ves una escultura como esta, ¿no? Y la ves en 3D, puedes decir que está increíble, ¿no? Y la ves en computadora, o sea, realmente la vemos en pantalla y la puedes girar y entonces puedes ver toda la pieza y decir, está padre. Pero cuando palpas la escultura y la ves en vivo, a veces puedes encontrarle ciertos detalles que no están. Una impresión en 3D no te genera el acabado como lo vemos aquí. Porque como las impresoras 3D, por más calidad que vayan teniendo, siempre van haciendo líneas y líneas y líneas. Y esa microtextura que va haciendo a veces es maravillosa para algunas cosas y todo. Los programas en tridimensional no nos dan un poco la proporción de la pieza. ¿Cuál sería la proporción respecto a la base con la escultura? Y tú la puedes ver y la ves en programa y dices, se ve increíble. Pero
y se ve proporcionada. Pero en el momento en que tú la tienes en vivo, dices, bueno, cambia el aspecto. Realmente, hacer una pieza en 3D de este estilo, o sea, no que quede con este acabado, sino en los plásticos, porque también hay impresoras que imprimen también en bronce o en ciertos metales. En plástico, una pieza de estas se tardan como 48 horas, ¿no? Eso es como relativamente rápido, porque hay piezas que puedes tardarte pues, un mes imprimiéndolas. Es mucho el tiempo. O sea, yo hay esculturas que, o sea, si quisiera hacer una pieza gigante, quisiera hacer una pieza de 2 metros en 3D, el costo de una pieza así sería carísimo y sería no costeable. Y por lo menos en mi caso, es más rápido si la hago yo en plastilina a que si me espera que la computadora termine de hacerla. ¿No? Porque a lo mejor tengo la facilidad, pero sí es muy rápido. Entonces, si tienes facilidad para esto, lo haces fácil. Hoy en día, no solo las impresoras en 3D, están los CNCs que empiezan a devastar cosas en unicel, en madera o cortes y empiezas a formar cosas de una manera sumamente rápida porque a través de los vectores de la computadora los pasas a una forma de hacerlo y luego ya nada más empiezas a rellenar con plastilina y es una forma muy rápida de hacerla. Y si vemos hoy en día muchas de las esculturas que se encuentran como contemporáneas, la computadora ha sido gran aliado de todas las ideas o cuestiones locas que se ocurren en la cabeza para poder transformarlas, porque, pues bueno, hay gente que tiene el conocimiento para pasar lo que tú estás haciendo en computadora para crearlo, pero hay gente que no tiene el conocimiento de cómo manufacturar lo que tú estás haciendo y recurren a una computadora que lo resuelva. Es como el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, ¿no? Tuvieron que recurrir a un programa que les resolviera toda la geometría para que lo hiciera, pero si vemos arquitectos a lo mejor como Félix Candela, ¿no? Con toda esta estructura que hizo en el Palacio de los Deportes, pues bueno, no había ese tipo de ordenadores, eran las tablas que tenías que sacar los números. No quiero decir que todo tenga que ser de esa forma, pero hoy tenemos un gran aliado que es la tecnología y que los que sabemos usarla nos ayudará. Los que no, pues bueno, seguiremos haciendo otras cosas. O sea, hay gente que les viene bien la computadora y hay gente que no. ¿No? Y cada día, pues el mundo sigue avanzando. O sea, todos los coches hoy en día se fabrican de esa forma. Entonces, sí nos ayudan en mucha situación. Hay veces que en prototipos, en cosas chiquitas, la computadora te puede ayudar mucho a tenerla para saber o poder entender bien si el volumen está bien o está mal. Porque te digo, por computadora tú mueves el archivo, pero no lo ves no lo palpas. Necesitas tenerlo en vivo y hacer una pieza chiquita a veces vale la pena para ver pros y contras de lo que estás haciendo. Excelente, excelente. O sea, hoy en día, como tomando otro punto, bueno, los escáneres en 3D ya tienen mucho tiempo, ¿no? Que se están usando, pero hay muchos escultores que están haciendo una pieza en plastilina. Pongamos que yo haga mi cabeza, ¿no? Pongamos que alguien me pidió que hiciera una cabeza y ya la hice en plastilina. La escaneas en 3D y pongamos que esa cabeza haya sido de este tamaño. Una vez que la escaneas en 3D, la puedes imprimir del tamaño que tú quieras y ya no necesitas volver a hacerla porque ya está en un programa y ese programa simplemente te va a generar los vectores necesarios para escalarla a tal tamaño o a tal dimensión. Entonces, siento que los procesos de hoy en día se están haciendo mucho más rápido debido a los que estamos entendiendo cómo está funcionando la tecnología hoy en día, ¿no? Sí, pero no deja de ser finalmente un instrumento. El proceso creativo sigue siendo tuyo, sigue siendo del artista y la tecnología te ayuda a hacerlo más rápido, pero el proceso es tuyo. Sí, más rápido y más complejo, dependiendo qué tipo de cosas ocupes, ¿no? Porque, pues sí, para utilizar una impresora en 3D, pues también necesitas saber usarla. Porque no es lo mismo que le pones el botón imprimir y se va y se imprime. O sea, esto hay que checar que
pues tengas el carrete correcto, tenga una temperatura correcta, que los carretes que estás usando en plástico sean acorde a la temperatura que va. Estarla checando, porque a veces los plásticos generan contracciones muy fuertes y de repente la pieza ya se deformó. Entonces, bueno, sí son varias cosas que vas aprendiendo, pero pues una vez que lo aprendes, pues es fácil. O sea, al final es como un gran pintor, ya sabe pintar, ya sabe cómo funciona y empieza solamente a pintar, a combinar estos colores. Y la tecnología es lo mismo, hay que estar ahí, ¿no? Pues no sé si nos puedas enseñar un poco de tu obra, porque veo que tienes muchísima obra ahí. Y pues a mí sí me gustaría verla. Mira, voy a acomodar esto y... no, ¿tienen problema en que cambie la cámara vertical? Que No, sí como puedo sea agarrar más mejor el fácil para teléfono. ti, como sea más cómodo Pero para ti. miren, esta pieza que está aquí se llama Apolo. Realmente es un árbol y a mí las situaciones naturales siempre es algo que me han gustado muchísimo. Sí, notan como parte de la estructura de la pieza siempre parte de un punto geométrico y las superficies alabeadas a mí es algo que me gustan mucho y me llaman demasiado la atención porque al final terminan siendo líneas rectas que viajan en el tiempo y se van curvando, ¿no? Esta pieza, bueno, es una pieza que se compone de una pieza y se gira sobre un eje, ¿no? Así como un eje de rotación y a partir de ahí se empieza a componer diferentes partes de la escultura, ¿ya vieron? Son, esta pieza es grande, miren si pueden ver a lo mejor mi mano, ¿no? Entonces se ve. Y es un poco lo también que tengo... hacía Escher en pintura, eso, ¿no? Repetir una pieza para crear otras. Pues Escher se basó mucho como en las situaciones de los árabes de patrones e irlos deformando poco a poco para ir embonando piezas con otras. Así vemos el proceso del de metamorfosis, ¿no? De Escher que parte como de un tablero tipo de ajedrez Sí. y a partir empieza a hacer como estas colinas y todo. Pues debemos de ver que Escher no era un gran matemático, pero era matemático, ¿no? Hay un libro que se llama Gödel, Bach, Escher, que hablan un poco de la música, de Gödel, que era un matemático, y de Escher, cómo formaban estas situaciones. Y a partir de patrones que vamos repitiendo, se pueden ir deformando conforme vayas moviendo la línea, ¿no? Dentro de mi proceso creativo, pues bueno, he hecho muchos animales, estas son unas jirafas, ¿no? Miren, las pueden ver por ahí. Entonces, pues he hecho muchos porque me llaman mucho la atención y casi todos o la mayoría de mis animales notarán que son como si fuesen papiroflexia. ¿Vieron? Aquí tengo como un león. Y bueno, esta águila es el logotipo de hecho en México, solo que la hice a mi manera, ¿no? Entonces, cuando uno la ve como de lado, notarán que se nota el volumen, ¿no? Entonces fue algo que quise hacer yo porque así como el logotipo de hecho en México, que al final es como un tipo ISO o algo que es ser orgullosamente mexicano, para mí hacer esto era decir, todo el escultor que tiene todo esto es mexicano y me siento orgulloso de ser mexicano, ¿no? Esta pieza es una abstracción de un caballo, ¿no? Entonces, notan cómo hay a través de líneas y yo lo que quería era jugar con tangentes y líneas, ¿no? A partir de donde parte una línea y una tangente generar esta ruptura, entonces empiezan a ver los círculos y exactamente donde termina generar las líneas y irlas empezando a trazar. Siempre he estado como jugando con eso. Estos, pues bueno, son unos elefantes, ¿no? Y quizás una estampida y los como formando. La pieza que les enseñé que es como que tiene un huevo, que ahí se ve, esa pieza se llama Origen. La idea de esa pieza es una semilla porque cuando expuse en la universidad, en mi universidad en la UNAM, yo quería decir que yo era de ahí, que nací ahí y que bueno, aún sigo en esta parte de crecimiento. Ahí la ven. Entonces, ¿han visto cuando de chiquito te ponen un germinador y pones un frijol o una haba o cualquier eso y lo pones en un algodón y ese algodón, esa raíz empieza a crecer, a crecer, a crecer y entonces
se ve todo el tronco verde, de repente le salen las hojitas y sigue el cascarón. Entonces quise yo decir que, pues bueno, sigo siendo ese muchacho en aprendizaje y que agradecía a mi universidad de darme esa oportunidad y por eso hice esta pieza. Y pues bueno, poco a poco he ido haciendo piezas de diferente tipo. También he hecho piezas que son un poco más figurativas en este sentido porque en la actualidad la dinámica de este gobierno es hacer cosas que tengan que ver más con nuestra cultura, ¿no? Entonces, notarán aquí que, pues bueno, a lo mejor hasta le hice los aretes y si se fijan, pues le hice el tocado y me puse a hacer como muchos detallitos. Porque bueno, a veces me dicen, bueno, David, tú puedes hacer cosas como tan abstractas, pero pues también sé hacer esto, ¿no? Y hacerlo pues de una manera bien. Esta pieza que ven aquí, la de arriba, no la de abajo, notarán que es una barca. Esta pieza se llama El viaje de Caronte. Esta pieza, bueno, me acuerdo que leí el libro de La Divina Comedia y siempre he sido alguien que, digo yo, que el día que conozca a Caronte le voy a preguntar todo, entonces tengo que ahorrar con mis 2 monedas de oro para poderle pagar y decirle, oye, Caronte, vas a tener un viaje que te voy a preguntar todo y tienes que contestar. Porque pues bueno, me parece impresionante. Y algo importante de esta pieza habla un poco del tiempo. O sea, al final, si vemos como a Caronte aquí, en esta parte, ¿no? Que es el barquero, y del otro lado vemos a una persona que está jalando. O sea, cuando vemos este espacio que hay, a lo mejor es tu vida, ¿no? O es lo que te queda. Es decir, ¿qué estás haciendo con este proceso, no? Entonces, también lo puse como en una placa para formar un poco el reflejo o la situación del agua. Y bueno, siguiendo con los animales, pues bueno, esta es una serpiente, ¿no? Que también hice, entonces siempre me han gustado como el movimiento. Este está un poco escondido porque me quedé como sin bases, entonces, pero bueno, esta pieza o el juego de la escultura es, si ustedes la ven un poco como aquí desde arriba, y ustedes pusieran el Nautilus, ¿no? Es parte de la sección áurea, era un juego en el cual quise yo componer esta pieza que si la veas desde arriba, se formará el caracol áureo. Y si la vemos desde aquí, la proporción áurea también empieza a crecer, por eso empieza a formarse. Y bueno, este es un torso, que bueno, luego la gente me dice, no, pues hay que ver qué hacemos, ¿no? Entonces, a veces quise hacer un torso más como geometrizado. Esta pieza se llama Yolot, que bueno, en la situación náhuatl quiere decir movimiento, entonces si tú ven la escultura cuando se mueve es como si de repente la pieza se juntara, se abriera y otra se juntara y se volviera a abrir, ¿no? Todas estas cosas, estas en particular tienen que ver con todo lo que estoy haciendo de los fractales. Pieza que parecerán, dirán a lo mejor que es un borrego cimarrón, ¿no? Pero algo importante o algo que a mí me gusta mucho de las esculturas que yo hago es que a veces mi escultura hay que verla por todos lados. Entonces, si se fijan esta misma pieza cuando la vemos de lado, ¿ven cómo cambia? Y esta pieza está basada en la sección áurea o en la serie de Fibonacci. Cuando empezamos a ver, ¿notan cómo se empieza a ver este caracol? Entonces, el desplazamiento áureo que empezamos a ver conforme empieza a razonarse o a hacer, aquí notaremos cómo la proporción en 6:18 se irá haciendo. Y de este lado veremos que es una raíz de 5, ¿no? Por eso el crecimiento de un lado es más chico y del otro es más largo. Por aquí notarán otra pieza que se llama plegaria perpetua. Digo, plegaria alada, que bueno, siempre me imaginé crear un vestíbulo con unas alas gigantescas y pues, ser una persona así chiquita y poderle pedir algo más grande que pasa, ¿no? Y dentro de mi situación soy alguien muy curioso, he estado jugando, tengo una colección de cubos. Notarán, este cubo se llama defragmentación
porque si lo notan o lo pueden ver, desde diferentes puntos notarán que realmente es muy profundo, ¿ya vieron? O sea, haber hecho esta pieza realmente costó mucho trabajo debido al molde y la forma en la cual nos la tuvimos que ingeniar para poder hacerla. Pero miren, si la ven por diferentes lados, notarán cómo la pieza está construida. Y esta se llama de fragmentación. Esta otra que está en cobre, esta se llama cubo al cubo. Y es un proceso, es un juego entre palabras y cuestión geométrica. Porque cuando uno puede sacar como la sección áurea y de repente sacas la resultante te da el cuadrado que viene y entonces cuando vemos, pues como elevar un cubo a un cubo, ¿me entienden? Entonces es decir, este es un cubo, este es otro cubo, este es otro cubo. Entonces, si multiplicamos un cubo al cubo, ¿qué número es? Entonces ahí es encontrar cuántos cubos están inscritos en este cubo. Entonces, bueno, es un proceso más como matemático. Esta otra que ven aquí se llama el cubo de Rubik, ¿no? Tiene dos vertientes realmente este cubo porque si ustedes lo pueden ver, o les doy un poco de zoom, notarán que si un cubo se desplazase en el tiempo y se moviera y se moviera y se moviera, ¿qué resultaría? Notan que pueden ustedes notar que esto que estoy seleccionando es un cubo. Este cubo está aquí adentro, ¿no? Y este cubo cuando se mueve, lo empezamos a mover o desplazarlo en el tiempo y entonces empieza a formar algo. Entonces quise generar un movimiento a través de una pieza, ¿no? Después, bueno, notarán esta otra escultura que, bueno, también el tema de los niños es algo que a mí me gusta mucho y esta pieza se llama El Elefante P. Entonces, no sé si se acuerdan en el pasaje del Principito, que de repente el Principito dice, ¿qué opinan de mi obra de arte? ¿No les da miedo? Y la gente dice, ¿por qué ha de darme miedo un sombrero? Y dice el Principito, es que no es un sombrero, es una boa comiéndose un elefante. Entonces el Principito dice, bueno, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos de las cosas. Y para mí, pues esta escultura cuando la hice, simboliza que siempre asombrándome de todo, asombrándome del día, asombrándome de la tarde, asombrándome de la luna y todos estos procesos físicos que pasan en el mundo es verlos, ¿no? Las oxidaciones de las hojas. Esto a mí me ayuda siempre a aprender, a seguir aprendiendo de todo. Y bueno, puedo seguir con muchas piezas porque esta pieza se llama Pulso. Entonces, se las enseño así un poco porque la idea de esta escultura, cuando la ven aquí, si se fijan, todo el espacio, la pieza está abrazando algo que no se ve. Y hay veces que yo entendí con algunos escultores cuando yo era joven, que a veces lo importante es lo que la escultura genera en el espacio y no la escultura en sí mismo. Entonces, cuando ustedes ven a lo mejor esta escultura, notarán que es como si estuviera respirando o como si estuviera moviéndose. Notan como una línea está más grande, otra está más chica y otra así. Puse pulso porque es como cuando el corazón palpita. Entonces, palpita y deforma un espacio, palpita y deforma otro espacio, palpita y empieza a hacerlo. Y así he hecho, pues, muchas piezas, ¿no? También he hecho, dentro de las piezas que son un poco figurativas, pues bueno, hice esta pieza que también es el de Cristo, ¿no? Porque dentro de mis dibujos que tengo, pues bueno, siempre he sido yo mucho que le agradezco a Dios de darme talento y ponerme siempre la gente adecuada en mi vida y pues no sé por qué, porque simplemente son cosas que de repente hago, ¿no? Y aquí podrán ver otra pieza que si se fijan es como semejante porque esta pieza es un árbol de la vida. Entonces, notarán que también toco otro tema, pero he buscado, como empecé desde chiquito a hacer cosas, empecé muy como en sentido de, ¿cómo explicarlo? Es decir, hoy tengo curiosidad por hacer un cuadro, hoy tengo curiosidad por hacer un árbol, entonces
poco a poco he ido formando las colecciones dentro de mis esculturas para el día de mañana, cuando se expongan en un museo, tener, o sea, yo estoy formando mis propias curadurías, ¿no? Es decir, esta pieza va con esta, y estas van con estas, y estas así. Pero bueno, no sé si hasta este momento alguien tenga alguna duda, ¿no? Yo no tengo una duda, yo lo que tengo es, estoy impresionada de tu manejo del punto 618. O sea, yo sé que estamos rodeados de eso, que la naturaleza nos hace ver esa proporción en lo que vemos, en lo que hacemos, pero tu manera de plasmarlo es impresionante. Estoy verdaderamente impresionada con tu manejo de la red áurea. Entre todo, o sea, no nada más eso, pero eso particularmente me tiene asombrada y con unas ganas enormes de poder ver tu obra en vivo, porque si en pantalla transmite lo que transmite, no puedo imaginarme en vivo. Yo creo que voy a llorar cuando lo vea, verdaderamente. Mira, hablando de esto que dices, del punto 618, esta la voy a mostrar así porque es muy larga. Fíjense, les voy a mostrar, esto es algo de las nuevas cosas que estoy trabajando, que también tienen que ver con la situación de la proporción. Pero miren, si yo dejo la cámara sin mover la escultura, déjenla pongo en otro punto porque ahí no se alcanza a ver. ¿Notan cómo de repente cambia? Cambia Entonces, mucho, sí. Esto tiene que ver con todo el tema que estoy desarrollando ahorita con los fractales. A partir de uno, formar algo. Entonces, uno manejamos como una unidad, un punto que es uno, y a partir de este uno, si empezamos a hacer un desplazamiento con un movimiento matemático o un algoritmo, podemos ir formando esta descomposición, que esta misma descomposición ven sí tiene que ver también con los fractales, ahorita les enseño la otra, pero ¿se fijan? Nuevamente podemos ver en la composición que es uno y se empieza a repetir de una manera, en este caso no es tan aleatoria, a pesar de que el otro es a través de un algoritmo o una cuestión matemática, pues bueno, solamente podemos ver este punto, luego se gira para acá, este se gira para acá, este se gira para allá, y al mismo tiempo se va embonando, y era lo mismo que decíamos como a lo mejor el punto de Escher, cómo vamos haciendo que estas cosas se vayan como conformando unas con otras, ¿no? Ahora, si vemos esta otra escultura que es como un cubo, notan aquí, se los voy a poner en cámara lenta para que lo puedan ver. ¿Notan la cercanía o la lejanía de estos cubos? Ahora miren, si la voy bajando, la voy bajando, la voy bajando. ¿Notan cómo los cubos se van acercando unos más y se van poniendo? Ahora miren, si esta mismo se va haciendo así, ¿pueden ver cómo se va viendo el desplazamiento? Entonces, ese mismo desplazamiento nosotros lo vamos viendo cómo va girando. O sea, uno si la ve de frente la pieza notará que a lo mejor está lineal, pero si la vemos desde el punto de arriba, notaremos cómo este desplazamiento empieza a girar, empieza a desplazarse de una manera muy sutil en el espacio. Entonces, pues bueno, he hecho muchas cosas y otro proyecto que hice, aquí notarán esto, si se fijan hay un Zapata que está al centro, ese mismo Zapata está en el castillo de Chapultepec en 3 metros de alto y es mío, pero bueno, todo esto era un proyecto de decir, de hablar por alguien que era importante, y ahora que se cumplieron los 100 años de la muerte de Zapata, pues decidí hacer esto. Entonces, si a lo mejor notan cada personaje, notan cada mujer, o notarán cómo hasta las personas, las hoteles, se fijan cómo este tiene un cigarro y los de estos. Entonces, pues, sé hacer muchas cosas. Lo importante es de repente sentirlo. Entonces, he hecho piezas como esta que a lo mejor le puse como el yin y el yang, y tiene que ver más como la situación entre hombre y mujer.
y hacerlos de este punto. O sea, podemos ver al hombre Vitruvio, ¿no? De Leonardo. Entonces quise hacer mi mujer y mi hombre Vitruvio en una superposición en esto y al mismo tiempo los intersecté 2 círculos porque dije, bueno, de repente también, a pesar de que soy un poco minimalista, me cae la abstracción, ¿no? Esta otra pieza que pueden ver aquí, esta pieza la tengo en 9 metros por 9 metros. Está en un parque que se llama Vázquez Raña. Está en el Estado de México. Aquí está en cobre. Allá se pueden subir perfectamente. Y también he hecho piezas que tienen que ver pues, con el tema de la mujer. Y ya la pueden ver ahí. Entonces, a mí particularmente, la mujer me gusta expresarla de la manera que es. No quiero decir la palabra delicada, pero con este tema de emocional, ¿no? Con todas estas emociones y dotarla con ese sentimiento. De que he visto otras, ¿no? Y también, pues bueno, ahora con toda la situación patriótica que actualmente estamos haciendo el nuevo gobierno, pues bueno, generé también estos héroes patrios que, pues bueno, les digo que al final hay que hacer, ¿no? O sea, lo importante es hacer. A veces funcionan, a veces no. Estas esculturas que ven aquí se llama Amistad. Esta escultura la tengo ahorita expuesta, que está en San Luis Potosí, en el Jardín de Tequis, y mide 6 metros por 3 y cacho por 2 y cacho. Entonces, uno puede subirse y sentarse aquí y ser de este tamaño. Y decidí desarrollar esta escultura en este momento del COVID porque no sé si se acuerdan que ahora que empezó todo el tema del COVID, lo que menos pudimos hacer entre los seres humanos fue abrazarnos, porque tuvimos que estar cada uno en sus casas. Y entonces nuestros familiares más cercanos tuvimos que dejar de verlos por miedo a contagiarnos, por miedo porque no sabía bien qué iba a pasar. Hoy en día, pues bueno, la gente ya ha tomado otras decisiones y tampoco se puede estar parado tanto tiempo, pero bueno, fue una de las esculturas que diseñé para esta época, porque al final un abrazo hoy en día es como el oro. La gente queremos que nos abracen, queremos sentirnos, queremos vernos, queremos estar ahí. Entonces, son puntos en los cuales he desarrollado. Igual con el tema de los fractales, si pueden ver esta otra escultura que a lo mejor pueden decir que parecerá como, ¿cómo se llama? Un frutero, pero bueno, no lo es. Pero esta pieza, si se fijan, nuevamente hablamos como, ahora que me gustan mucho las cosas físicas y, bueno, siempre me ha gustado la astrofísica, pero si pusiéramos el Sol aquí, pusiéramos un cometa que se desarrolla, gira y gira y gira y empieza a dar vueltas y gira a partir de un punto, se aproxima y luego se viaja en línea recta hacia otro lugar. Entonces, como la línea o el tiempo se curva en el espacio, busqué generar o hacer una pieza de esta forma. Por eso es que pues notan este movimiento que hay en esto, ¿no? Y notarán cómo está entrelazada una con otra, porque pues de repente me gusta a mí pues jugar y regresando como a los animales. Les digo que siempre fui gran amante de la papiroflexia y sé hacer muchas figuras y notarán mi Pegaso, ¿no? Por eso parece que lo hice como un papel. Bien fuera, he hecho también otros proyectos que tienen que ver, como el juego de pelota, que si ustedes lo ven, ¿no? Esta pieza es, en cuestiones prehispánicas, se ve el dibujo y es una pieza que le hicimos muy cercana. A partir de ahí, si se fijan, desarrollé los demás. Entonces, hay que estar orgullosos de raíces e inspirarnos de lo que tenemos y de nuestro patrimonio cultural, porque a partir de ahí, pues yo me he inspirado a hacer todo lo que siento, ¿no? Y a seguir creando. Y creo que eso es lo más importante, porque hoy la juventud, yo digo que soy joven, y siendo joven y haciendo todo, pues creo que hoy en día lo que vemos con las nuevas juventudes es que lo que necesitamos es que nos abracen, que nos apoyen, que nos vean, que crean en nosotros. Y el tema del COVID nos ha hecho, por lo menos en la parte cultural, nos ha tenido en un stand-by en México impresionante. Siempre la cultura y las artes
han sacado adelante muchas cosas y son los primeros puntos o detonantes en los cuales podemos expresar y decir algo y podemos dar un mensaje. En el movimiento del 68 el arte se creó impresionantemente y se pegaban carteles en los microbuses, en las escuelas, en las ciudades, expresando lo que sentían o lo que no les gustaba. Hoy el COVID pues, nos ha hecho que nos volvamos expertos en redes sociales para comunicarnos y tener esta reunión vía Zoom. Pero también tenemos que empezar a poder decir más cosas y expresarnos, ¿no? Entonces, pues yo sí invito a todos los jóvenes a que no se den por vencidos en este momento y que entiendo que no ha sido solamente difíciles para ustedes, sino para mí como persona ha sido un punto, pues, económicamente y culturalmente que pues he estado parado y que, pues, bueno, hay que encontrar la manera de sobrevivir y entonces, pues, es ese punto. Pero si tienes talento o te esmeras o si trabajas o haces las cosas, nos puede ir bien, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Una pregunta. ¿El mecenazgo existe aquí en México? Digo, ¿tienes algún mecenas que te apoye? Pues nunca he tenido un mecenas como tal, así como que me dé dinero y que me ponga a hacer algo y ya está. Más bien, he tenido gente que ha creído en mi trabajo y a partir de eso pues he logrado hacer más piezas, ¿no? O sea, que me han comprado. Creo que es un poco difícil la parte de tener a alguien que te dé el dinero así de gratis, ¿no? Y todo el mundo quiere, si te da uno, quieren recibir dos. Sí. Pero también depende de ti, o sea, gran parte de toda mi colección ha sido pues de lo que yo trabajo y voy generando y que voy creando y ha sido también un ahorro de estar creando cosas, ¿no? Porque pues la escultura es un punto caro, ¿no? Realmente es caro porque los moldes son caros, la fundición es cara, de repente el trabajo y lo que se requiere, no es que sea más especializado que la pintura, simplemente se requieren más cosas y es más caro, ¿no? Porque cada cosa tiene lo suyo. Pero creo que si te sabes administrar y puedes hacer las cosas, pues puedes seguir creando y creando y creando. A veces no puedes crear la pieza que tú quieres así como gigantesca, porque hacer una pieza grande no solo es lo caro que cuesta el material, sino lo caro que cuesta moverla para transportarla a todos los lugares, porque ya no hablamos de 100 kilos, ya estamos hablando de media tonelada para arriba y ya necesitamos más personal, ¿no? O más fuerza o desayunar mejor, ¿no? Yo creo que a veces es lo que nos falta para poder mover las esculturas, pero no sé, la verdad es que creo que el mecenazgo tiene que ser siempre o tiene que empezar por ti, porque tú debes de creer en tu trabajo. Entonces, si tú no eres tu propio mecenas, por lo menos en un principio, ¿cómo esperas que la demás gente crea en ti si tú no mismo estás apoyando, o sea, estás creyendo en ti o apostando por tu trabajo? Entonces, el gran mecenas que tuve yo en un principio, pues fue mi madre. Mi primera escultura que dije, oye, mamá, pues voy a hacer una pieza, pues me dice, pues ¿cuánto cuesta? Le dije, no, pues deja veo, porque ni siquiera había hecho una, entonces tuve que hacer y fue la primera que me apoyó en darme un poco de dinero para hacer una pieza. Y a partir de ahí es ir haciendo y haciendo y pues bueno, vas teniendo gente al lado tuyo que va creyendo en ti y te va apoyando y te va dando la mano. A veces no tienes todo el dinero para hacer una escultura, pero surge alguien y te presta dinero para hacer alguna pieza o de repente te cae un trabajo y decides, bueno, destinar cierto dinero para seguirlas creando, ¿no? Porque varias esculturas que están aquí, como el elefante, la tengo en 4 metros de largo, el globero, uno que se llama Creador de Sueños, la tengo en 5 metros, y la de Amistad 6, y son piezas que de repente dices, bueno, pues hay que hacerlas. Al final, la situación cultural y en México creo que es importante, ¿no? Y por lo menos mi obra busca de hablar de estas como valores, estos valores universales que son a lo mejor la amistad, la hermandad, el crear sueños, el levantarte, porque tengo una pieza que se llama Guerrero, ¿no? Y no es un guerrero que tenga una espada, es un guerrero que busca levantarse una vez más de las que se cae. Y pues sí, mi león no lo hice nada más porque me gusta el león, lo hice porque leí un texto de Nelson Mandela que decía que ser león implica extender la mano
cuando se necesite estar ahí, ¿no? Ser león es estar presente cuando se requiere, es no darse por vencido y seguir adelante. Tengo otra pieza que se llama Dédalo y esa pieza la hice porque también leí un texto de Nelson Mandela que decía, podrán atrapar mi cuerpo, pero jamás mi mente. Entonces es una pieza que busca levantarse, busca volar. Y entonces Dédalo era el arquitecto que creó el laberinto del Minotauro. Y yo soy arquitecto, entonces en vez de crear a Ícaro, decidí crear a Dédalo. Porque hay muchas veces que me preguntan, David, es que, ¿cómo se te ocurren las cosas? ¿Cómo creas o cómo te inspiras? Le digo, pues yo no hago nada si no lo siento. Entonces, para mí, creo que Dédalo, para hacer esas alas, para poder salir de ese lugar, tuvo que haber sentido ese movimiento para poder emitir las alas y poder salir y poder... O sea, tuvo que recrear el mismo ese movimiento, esa forma de levantarse, ¿cómo lo iba a hacer? Entonces, gran parte de mi inspiración es lo que leo y lo que siento y lo que vivo y lo que me mueve a mí aquí en mi corazón, ¿no? Y a veces visceralmente también, o sea, es importante. A veces lo que sientes aquí, que a veces te mueve y dices, es que ahí me siento terrible, ¿no? Entonces lo creas. Y también lo que te llama la atención, o sea, es importante sentirlo. Por eso puedo yo darles un recorrido por la galería y explicarles cada una, porque cada una es una parte de mí. Es algo que ha surgido desde aquí, aquí o aquí, y simplemente estas manos me han ayudado a crearlo, ¿no? David, ¿en dónde está tu galería? ¿Se puede visitar personalmente? ¿Y todo lo que tienes está a la venta? Todo lo que tengo está a la venta. Mi galería está a puerta cerrada porque normalmente es como una bodega en la cual simplemente tenemos las esculturas, porque cuando se van a exposiciones salen, pero si gustan como algún día venir, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo con Lilia y que puedan venir y hacemos un tour con las personas que estamos hoy en día por Zoom y ya que Lilia lo coordine y con mucho gusto los invito, Demetrio. ¿En dónde está ubicada? ¿En la Ciudad de México? Sí, está aquí en la Ciudad de México, pero bueno, hay una galería que está en Puebla y también hay unas esculturas que están en el centro, ¿no? Este está ubicado más por el sur, pero digo, con mucho gusto. ¿Ustedes por dónde están? Michoacán. Ah, Michoacán. bueno. Sí, por eso cuando decía por dónde estás era en qué ciudad, ¿no? Sí, estoy aquí en la Ciudad de México, pero bueno, pero hoy en día las distancias son cercas y algún día harán un tour y nos podemos organizar, ¿no? Al final yo estoy bastante cerca de muchas cosas. Y si no, hay que organizar una exposición allá con Michoacán y con mucho gusto las llevamos, ¿no? Yo encantado, la verdad. O sea, hay un proyecto que yo tengo que se llama Del trazo a la escultura, donde muestro muchos de mis dibujos y lo que estoy haciendo para motivar a los muchachos a volver a dibujar con la mano, ¿no? El proceso o la sinapsis que se hace entre la mano y la mente es mucho más rápido que del mouse a la computadora y de la computadora a la mente. Y es más fácil entender una línea, aunque sea vibrada, que una línea en AutoCAD y así hecha. No demerito las cosas, simplemente creo que si tú lo puedes entender aquí, lo puedes hacer en cualquier cosa, ¿no? Pero primero hay que tenerlo aquí y aquí. Entonces, sí tengo varios procesos, pero podemos encontrar a lo mejor un museo allá que nos pueda apoyar y vemos la manera en la cual a lo mejor alguna Secretaría de Cultura de por allá nos apoye con el traslado y movimiento de la obra. Y de verdad yo encantado presto las piezas para tener una exposición con ustedes, ¿no? El Museo Clavijero es en Morelia el museo por excelencia para este tipo de exposiciones y sí sería muy bueno empezar a mover ahí la inquietud de que traigan tu obra porque vale muchísimo la pena. Muchas gracias. Nos gustaría Alejandra. mucho que nos presentaras a tu representante. ¿Está tu mamá contigo? No. Sí, creo que está ahí en la línea, nada más que abra su micrófono y... No tiene la cámara, ¿no? A ver, déjale, digo que abra la cámara porque no sé dónde se metió. Espérame,
Ahí está. Hola, María de Los Ángeles. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, Lilia, por esta oportunidad que nos estás brindando. De verdad que estamos muy contentos y agradecidos. Saludos a todos. Y sí, efectivamente, bueno, pues soy la representante de David. Mi nombre soy la licenciada Ángeles Tagle. Es un gusto estar con ustedes y agradecidos, por supuesto, con Lilia y con la universidad allá en donde están en este momento. Gracias, María de Los Ángeles. Sabemos la constancia tuya. Comentaba David de cómo cargabas las esculturas desde hace años. Bueno, yo sigo el trabajo de David y el tuyo sobre todo, ¿no? Yo quisiera que Alejandra leyera la crítica. ¿La tienes, Alejandra? De una de las más importantes críticas de arte. Desafortunadamente ya no está con nosotros, pero ¿la puedes leer? Claro que sí. Además, déjame ver si mi micrófono lo abrí bien. Sí. Forma y contenido en la escultura de David Camolinga. El gran número de fuentes y estímulos que se expresan en la obra de David Camolinga se resuelve progresivamente en una asombrosa unidad de valores, gracias a la lúcida capacidad de control del artista sobre sus medios para transmitir poesía y lirismo en sus esculturas, y nunca sorpresa o desconcierto en su discurso plástico. Se trata de un creador que tiene presente la relación entre el hombre artista y los demás hombres, lo cual le permite no solo ser independiente, sino adelantarse a su tiempo y, lo que es aún más importante, señalar campos todavía inexplorados de comunicación visual. Sus obras conllevan invariablemente el sello de una decidida vocación y de una sólida fe en lo humano. De este modo, se comprende que la trayectoria todavía joven de David Camolinga sea clara y explícita en diversas experiencias y ramificaciones, necesarias o puramente gozosas, en las que se ha desplegado su fantasía sin extraviarse nunca. Sus obras recientes resultan documento de su amor al oficio y de su habilidad de artesano, que acaba convirtiéndose en la razón misma de sus actividades, conjunto de obras preciosamente ejecutadas. Cautiva en sus grandes series, hombres, mujeres, bestias, plantas, un linealismo cadencioso que con virtuosa elegancia representa un mundo de fábulas surgido en el momento de su aparición, o sea, producto del estremecimiento vital de su germinación. Tan rápido es el movimiento potencial de estas líneas que da lugar a formas y figuras no únicamente resultado de la fantasía, sino principalmente de la percepción de la realidad que nos rodea, claras y convincentes, líricas y evidentes. El panorama de la actual exposición de Camolinga Tagle expresa una brillante idea de la riqueza de recursos inventivos de este artista, que sabe resumir en volúmenes y en planos la suma de intereses diversos y contradictorios del hombre de hoy, tanto en sus ideales como en la vida diaria, y se siente atraído a sí mismo por motivos como la meditación de la historia, el ímpetu hacia el mañana o la reflexión de lo trascendente. La dinámica de su lenguaje plástico no se explica solo por su conocimiento del vasto repertorio de las artes, ni por su interés en perfeccionar la técnica, sino principalmente por la riqueza de un espíritu humanista que quiere experimentar todo y llevar en todas direcciones su ansia de conocimiento y verdad. Quien siente en sus esculturas el encanto de los relieves ilusorios y de la luz rasante que semejan estalactitas articuladas por una laboriosidad de milenios, o bien se siente cautivado por la magia de sus formas míticas que parecen provenir de remotas civilizaciones, puede sentirse igualmente fascinado por la inclinación de este artista hacia lo clásico, por medio de amplios desarrollos visuales inspirados en fuentes diversas como las que se perciben en sus grandes series. Por ejemplo, Becan, Humus, Pasivus, Nuestra Gestación, Guerrero y varias más. Igualmente, interesa su adhesión a las abstracciones, como en Abstractum, o al puro juego de línea y movimiento, como en Arcángelos, director cinematográfico, Nudo y las fascinantes plumas y susurro del mar. No menos atrae el vigor de la forma como en Cabeza, Plegaria Perpetua,
y otras esculturas que deleita el manejo del color y ritmo, como en entrelazados, fractales, desorden aparente, tercera posición y otras tendencias expresivas, sin que la propia identidad del artista se extravíe nunca en su generoso juego de polivalencia. En resumen, se trata de un joven artista que camina con paso seguro, incluyendo el área de escalas, donde interviene su formación profesional como arquitecto, que sintetiza por igual la miniatura que lo monumental. Contemplado panorámicamente, su discurso comunica emotiva, unida y cohesión. Rechaza el contenido, elude la narrativa y lo importante, nunca deja de ser el mismo lenguaje que se caracteriza por la unidad, producto de la energía del artista, al sustituir el orden de las experiencias habituales por su propio orden subjetivo, tan claro y convincente. Por estos medios, Camoringa consigue reflejar la imagen de nuestra inquieta y sorprendente relación con lo existente, en lo externo y en lo interno, lo bajo y lo alto, lo próximo y lo lejano. Maestra Berta Taracena, historiadora y crítica de arte. Muchas gracias, Alejandra. Pues bueno, esto nos define a David, un gran artista, una gran persona. Estamos muy contentos de estar contigo. Quisiéramos seguir platicando, ¿no? O sea, porque además es una Claro que persona muy culta y todo realmente. María de los Claro que Ángeles. sí, Lilia, pues les envío un beso, les agradezco y les paso a David, ¿de acuerdo? Sí, Un beso. Muchas gracias, un Gracias. gusto. Bye. Bye. Igualmente. Bye. ¿Alguien quiere agregar algo de los asistentes? Demetrio, ¿quieres decir algo? No, ya quedé muy satisfecho con la sesión del día de hoy. Fue una sesión de cultural muy enriquecedora y siempre aprendemos cosas nuevas en estas conferencias. Sí, Muchísimas gracias a David y espero algún día poder visitar su galería. Gracias, David. ¿Quieres agregar algo, David, para despedir el programa? Maestro Demetrio, pues muchas gracias y de verdad, bienvenidos aquí a la Ciudad de México. Cuando estén, háblenle a Lilia y nos ponemos de acuerdo para que puedan venir, ¿verdad? Entonces, sin problema. A todos ustedes, gracias por este espacio. Me siento muy honrado de poder compartir un poco de quién soy, de lo que vivo, cómo lo pienso y desde dónde, cómo lo proyecto y hacia dónde lo busco dirigir, porque creo que hoy en día estos espacios, aunque sean vía Zoom, son sumamente importantes, ¿no? Porque hoy en día creo que la comunicación es elemental en esta forma y podernos expresar. Hoy estamos aquí reunidos y buscamos que esta cosa, o sea, esta reunión, hay una palabra a mí que me gusta mucho que se llama entelequia, ¿no? Buscamos que esta palabra o algo sume algo en todos los demás, llegue hasta los corazones de la gente o llegue a la mente y cada uno logre desarrollarla como quiera desarrollarla, ¿no? O sea, nosotros dotamos a la gente de valores, de cosas, pero cada quien es libre de hacerlo como uno quiera, ¿no? Y bueno, a Lilia, muchas gracias por este espacio, a la maestra Alejandra, también que fue la que estuvo coordinando el evento de modulándolo. Gracias por estas palabras y las paciencias de tenerme aquí, porque pues de repente yo igual puedo seguir hablando y hablando y hablando y pues bueno, puedo contarles tantas cosas, pero bueno, les agradezco de corazón, ¿no? Aquí y a toda la gente que nos escucha, gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Te invitaremos a otro evento para que platiques con los jóvenes de la universidad. Alejandra, ¿está Antonio aquí? ¿Tú siempre comentas algo? Antonio Morales. Y el que comenta, pero ahora no está, sí, está aquí, es Luis Espinosa. Luis. No está. Hola, maestro Antonio. ¿No va a decir nada, maestro Antonio? El que comenta mucho es José Luis. Yo casi no comento, pero sí hoy nos va a tocar comentar. Más que nada, agradecerle al joven David, porque prácticamente muy joven,
y ya con una gran experiencia que nos proyecta y nos muestra a través de su obra. Felicitarlo y pues, que siga siendo un gran ejemplo para los jóvenes. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Marcela, ¿quieres decir algo? Hay que perder la pena, ¿no? Tú presiónalos. Algún día se les quitará la pena. Y no tienes, Oye, no tienes micro, Marcela. Nada más quiero de leer un comentario que está en Facebook. Se me olvida. De Mónica Guzmán, que dice que aprendió muchísimo de arte. Que muchísimas gracias por compartir. Marce, ¿vas a comentarnos algo? No, maestra, pues muchas gracias. Un tema muy interesante. Yo me di a la tarea desde que nos comunicaron de saber más de él y pues ya sabe que yo hablo poco, pero entiendo mucho. Pero siempre está presente. Siempre, siempre. Gracias. Programa se va a pasar por el YouTube. Luego ya te mandaremos la liga, David. Muy bien. Así es. Bueno, yo quiero agradecerte, David, felicitarte por lo que eres capaz de expresar con tu obra. De verdad, tener esa facilidad para expresar eso y que tengas tantos sentimientos y que nos los compartas, te lo agradecemos infinitamente, ¿no? Porque nos llena el espíritu, porque nos hace ser más humanos. Incluso conocer tu obra, conocerte como artista nos hace ser más humanos. Pero también quiero aplaudir y agradecer a tu mamá, porque a mí además me inspira como mamá, espero, de un futuro, ya no tan futuro, o no de un futuro lejano, sino de un futuro cercano artista, que tengo aquí en mi casa y que para mí, pues siempre ha sido maravilloso ver su crecimiento como desde que nació hasta ahorita, sus 18 años, y ver en ti y en tu mamá esto, a mí me inspira muchísimo. Espero que algún día mi hijo también pueda estar en una cosa así. Entonces, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu mamá, de verdad. Son para mí una fuerte inspiración, fuerte inspiración. Y te esperamos pronto, ¿no? Esperamos que podamos visitarnos pronto, esperamos que podamos vernos pronto y esperamos poder mover aquí, de investigar quién está ahorita de director del clavijero. Como Morelia es más o menos una ciudad pequeña, a veces tenemos ahí conocidos. Entonces hay que ver si podemos mover para que puedas venir y poder ver tu obra aquí en Michoacán, ¿no? Poder compartirla aquí en Michoacán. Sería... Sí, con mucho gusto me dicen y les mando los archivos y lo que se haga necesario para poder gestionar esto, ¿no? Investigaremos. Sí, hay que empezar a moverlo porque está impresionante. Sí. Y bueno, pues en el CVZ también, en cuanto sea posible, te esperamos para compartir unas chapatas, unos uchepos y unas corundas. Con mucho gusto, ¿no? Será un placer. Muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes, de verdad, les agradezco mucho todo el espacio y pues los invito, ¿no? A todos los artistas y los que se volvieron artistas en esta temporada del COVID, porque viendo algunas estadísticas en internet como en Google, ¿no? En las estadísticas de Google, de repente decían que los talleres más importantes que se desarrollaron hoy en esta situación de COVID fue la pintura. Mucha gente se metió a cursos de pintar y lo que sí puedo como darles como mejor consejo a la gente que se mete en esto es hagan. Lo importante es hacer bien o hacer mal, pero hay que hacer poco a poco. La técnica o el maestro va llegando a ti para irte enseñando más y más y más de cómo ir mejorando esto. Y si tú eres una persona curiosa, pues te vas a ir metiendo, ¿no? Vas a ir metiéndote cómo funcionan los materiales, qué tipo de aleaciones, o sea, métanse por completo. Si lo van a hacer bien y lo quieren hacer realmente de la mejor manera o como algo súper profesional, involúcrense. Tienen que aprender a mancharse. No le tengan miedo a... si traen una camisa y hay que soldar y de repente se quema, pues bueno, ya se quemó, ni modo, ya comprarán otra playera, o si no aprenderán a traer el overol.
En mi caso, pues bueno, he aprendido a tener el overall porque he quemado muchas playeras y camisas y corbatas porque pues soy alguien que pues me meto, así veo algo que no y hay que ponerle ahí el punto de soldadura o patinar o algo y ni modo, te manchas. Pero esa es la parte en la cual cuando de repente el corazón te llama para hacer las cosas, ¿no? Entonces, dejen que su corazón los guíe, muchachos y gente que nos escuche por ahí. De verdad, háganlo con fuerza y con entusiasmo. Siempre esas cosas hablan y dejen que también el corazón se comunique. No le piensen tanto. A veces solamente hay que... yo me acuerdo que tenía maestros que de repente decían, ¿cuándo hay que dejar de pintar, maestro? Me decían los maestros, pues cuando sientes que ya estás sobando mucho la pintura y estás dándole y dándole y dándole y qué más y qué más, ese es el momento en que tienes que decir basta. Entonces, a veces no echen a perder algo que ya está bien hecho. Si ven que quieren ponerle y ponerle, déjenlo ahí y pídanle, déjenlo un rato, tómense su tiempo, déjenlo y dejen que la demás gente hable de su obra, no tanto ustedes. A veces hay que dejar que madure un poco o simplemente hay que aprender a controlar ese ímpetu por quererle poner y poner y poner, ¿no? Decía Miss Van der Rohe que menos es más. Entonces, los invito a que reflexionen un poco sobre esa frase y hagamos mucho con pocas cosas, ¿no? O como también decía Matías Geritz, de repente había que hacer una composición artística con 3 objetos y lograr hacer algo artístico con 3. Entonces, pónganse ese tipo de ejercicios. Hagamos cosas que de repente con poco se pueden hacer mucho, ¿no? Que creo que hoy en día es una gran meta en situaciones económicas, en situaciones de mover cosas y todo. Hay que hacer hoy en día mucho, hay que hacer con poco. Entonces, si tienen mucho y tienen para hacer mucho, increíble. Pero si no, tampoco se den por vencidos. Se puede hacer mucho con muy pocas cosas. Se pueden hacer grandes cosas con pocos recursos. Entonces, pónganle corazón y verán cómo se mueve todo. Gracias. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Cuentan con un gran amigo de este lado, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lilia, muchas gracias, de verdad, por acercarnos a estas pláticas. Gracias a la doctora Fabiola Lanís, gracias a los estudiantes, a los profesores y obviamente al Centro Universitario del Valle de Zacapu. Buenas noches y síganse cuidando, no bajen la guardia, por favor. Adiós. Gracias a todos, buenas noches.